Vamos con un video completamente diferente a lo que suelo hacer, porque hoy quiero hablar sobre el conflicto en Boca entre Macri y Riquelme. Esta historia te va a apasionar. Hay mucho que hablar sobre lo que está sucediendo en Boca, el conflicto entre ellos, por qué se originó, qué pasó, por qué sería tan grave una intervención, otros casos en el fútbol argentino y todo lo que tenés que saber, como siempre, con la mejor información de este canal de YouTube. El vínculo entre ambos nunca fue positivo. Hay mucha historia detrás. Por eso quería tomarme el tiempo para hacer un video especial. Este contenido tiene más o menos 6 hojas de guión. Está armado a partir de diferentes documentos, libros. Incluso en este mismo estudio tengo libros escritos por Macri, otro sobre la historia de Bianchi y Riquelme en Boca y su conflicto con Macri. Tengo algún otro libro sobre esa época también. Por lo cual contrastamos fuentes, vemos qué se decía en los medios de esa época y salió un guión, te digo, completísimo y que te va a interesar mucho, así que quédate hasta el final. Tenés dos formas de ver este contenido, va a estar dividido en 2 capítulos. El primero es el conflicto entre Macri y Riquelme, cómo se origina, qué pasó, qué fue lo que se hicieron uno con el otro. Y la segunda parte es sobre la intervención, qué es, cómo se origina, otros casos recientes, una data pero importantísima a saber, y algunos vínculos entre el poder y el fútbol argentino. Míralo de la forma que quieras. Podés empezar con el segundo capítulo, podés empezar con el primero, pero tenés todo en este video. La historia de Macri y Riquelme nunca fue positiva, lo dije hace un ratito, y tiene muchos capítulos, muchos conflictos. Se conocieron en 1996, unos meses después de que Macri asuma en la presidencia de Boca. Una de las tantas premisas de la campaña de Mauricio Macri para ascender como presidente del club fue que 9 de 11 titulares de su equipo tenían que ser juveniles nacidos en Boca, que habían debutado en el equipo, por lo cual se armó todo un sistema en inferiores y además se fue a comprar juveniles de otros equipos. Joyas que sorprendían, llamaban la atención, como es el caso de Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors. Llegó, hizo parte final de las inferiores en Boca y debutó en primera con el club Ceneice. Pero una de las primeras diferencias entre ambos se dio en 1998. Parma, un club muy importante de Italia en los 80-90, vino a buscar a Riquelme. ¿Qué hizo Mauricio Macri desde la presidencia? Le subió la cláusula de rescisión a 14 millones de dólares. A pesar de 2 razones. Primero, Román no era titular. Y en segundo lugar, a pesar del pedido constante de la familia de que le suban el sueldo a su hijo y de que acusaran constantemente vía prensa a la familia de que no querían irse, de que por eso no se iban, la oferta fue no solamente rechazada, sino también el pedido constante de los cercanos a Riquelme para subirle el sueldo. Sucede que Juan Román Riquelme, como futbolista, estaba muy enojado por aquel entonces porque había muchas versiones cruzadas. Una típica de la era Macri fue utilizar la prensa para exponer diferentes cuestiones de la interna. Está la famosa conferencia de prensa con Bianchi exigiéndole al técnico de Boca que le diga a la gente que la dirigencia no tuvo nada que ver con su salida, todo frente a las cámaras, frente a la prensa. Es un modus operandi habitual. Entonces Riquelme estaba harto y un día lo trató de mentiroso frente a las cámaras. Que desafíen la autoridad del presidente no le gustó. Que alguien se le anime por primera vez en un par de años, tampoco. Menos un juvenil. Y se empezó a hacer la fama de que era un tipo difícil, de que era alguien complicado. Incluso Macri en varias ocasiones dijo que era un tipo de convicciones muy fuertes. Y tras ese desaire entre ambos, en donde uno llamó mentiroso al otro, extraño o no, el medio deportivo más importante del país, Olé, tuvo una exclusiva que era la filtración del contrato de Juan Román Riquelme. Y ahí uno puede suponer lo que tenga ganas. Yo solamente les cuento los factos, los hechos. Lo que sucede es que la familia decía que tenía un contrato de 1.500 pesos. La dirigencia decía que se le había ascendido eso a 5.788.000 pesos. O sea, eso es lo que cobraba Juan Román Riquelme en Boca, quien terminaría siendo una de las grandes figuras del primer ciclo de Macri. A pesar de que cobraba primas por 60.000, 120.000 dólares y esto iba ascendiendo, su sueldo era el de un juvenil. Cuando se filtra la información vía Olé, se confirma que sin premios ni primas, Juan Román Riquelme tenía un contrato que vencía en junio de 2001, luego se quedaría hasta 2002 sin contrato, y en todo ese tiempo, siendo ya jugador de selección juvenil, parte del equipo ideal del Sudamericano Sub-20, parte del equipo ganador del Mundial Sub-20 en Malasia, importantísimo además, parte del equipo ideal de América en 1999, 2000 y 2001, ese que fue elegido como mejor jugador de Sudamérica, de todo el continente en ese último año, quien se había consagrado de campeonatos locales, Copas Libertadores en 2 ocasiones, Intercontinental siendo la gran estrella frente a Real Madrid. Ese tipo, desde el día que llegó a Boca, desde Argentinos Juniors hasta el día que se fue,
tuvo un contrato de juvenil. A día de hoy me pasa a veces de hablar de juveniles en este canal de YouTube y muchos están enojados por, no sé, la cláusula de rescisión de Echeverry. Es muy baja, van a venir y nos lo van a robar. Bueno, si te enojas con eso no te podés no indignar con esta información que existió. O sea, se filtró, de hecho, en diferentes medios de la época. Y es que Riquelme tenía un contrato de juvenil. Le negaron irse al Parma, le negaron irse al Barcelona, le negaron irse al Atlético de Madrid en diferentes ocasiones. A la vez, pidió varias veces a la comisión directiva que le aumenten el sueldo y no lo hacían. Es un trabajo, te guste o no, es un trabajo, es un laburo. Entonces, tiene que estar pagado de acuerdo a lo que vos le das al equipo. Y Riquelme se estaba erigiendo como una de las grandes estrellas, ya no solamente del ciclo Boca, sino de la historia del equipo. No se entiende el ciclo Bianchi sin la presencia de Juan Román Riquelme. Hago un parate muy importante. Si te está gustando el material que estoy haciendo en este contenido, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, te pido un like. Es la mejor manera de saber si este tipo de enfoques les gustan, les atraen y por qué no podemos traer otro tipo de contenidos del fútbol argentino, de Boca, River, de otros equipos que no son los grandes del fútbol argentino, pero que siempre tenemos el interés de estar atentos a todas sus novedades. Like, suscripción y seguimos. Si en algún momento Román había tratado de mentiroso públicamente al presidente, lo que haría con el Topollillo sería profundizar esa herida, porque tras el gol a River se para frente al palco presidencial, hace el Topollillo, él dice: era para mi hija, que le gusta ese personaje, pero en realidad todos sabían que iba apuntado a Macri, como diciendo: escuchame, estoy acá. Juan Román Riquelme le terminó dejando a Boca más de 25 millones producto de su salida a Barcelona, después de meses en donde se le acusaba de querer quedarse con el pase en su poder, de que no tenía contrato. Claro, no podían arreglar porque le ofrecían un monto mucho más bajo de lo que realmente merecía como futbolista, mientras otros futbolistas del mismo ciclo no tenían ningún tipo de problemas con la dirigencia. Incluso hubo un periodista muy famoso de aquella época que filtró conversaciones telefónicas entre Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi. Tras perder la posibilidad de ser tricampeón cuando las papas quemaban después de 2006, Macri entendió que tenía que ir por su gran figura. Cuando aprovechó que Riquelme no estaba bien en Villarreal, después del muy buen paso que tuvo, y le dijo de venir. Terminaron arreglando, llegó, jugó la Copa Libertadores, fue la gran estrella de Boca. Pocas veces se vio una actuación más fenomenal que la de Riquelme en ese entonces. Pero tiempo después, cuando Macri se va del club, queda Pompilio como máximo mandatario y compra el pase de Riquelme, se quiebra la relación entre Pompilio y Macri. Porque Macri tan solo quería un préstamo, no quería que lo compren. Las diferencias entre el macrismo y Riquelme se fueron potenciando con el tiempo. Angelici negándole la renovación del contrato, renunciando como tesorero de Boca por esa situación, llegando como presidente, el destrato a Bianchi y Riquelme existido en esa época según muchas fuentes. La verdad es que las filtraciones, los desaires entre ambos fueron notables y bastantes. Desde el lado de Macri hablaban de un tipo complicado, desde el lado de Riquelme se entiende por dónde van las cosas. Filtraciones, declaraciones, cosas que no gustaron. Y claro, ahora hay un nuevo capítulo que tiene que ver con una posible intervención del Ceneice, cosa que sería una locura, pero podría pasar. Una intervención en un club argentino es algo heavy, no es algo para tomárselo a la ligera. A falta de una elección que decida los mandatarios de los próximos 4 años vía el voto del socio, la democracia, llega la Inspección General de Justicia, la IGJ, la famosa IGJ, a intervenir el club, evitando así el normal funcionamiento de la entidad con mandatarios elegidos. No sería la primera vez que pasa, de hecho hay casos recientes de los que hablaremos ahora y también un caso, pero resonante, como es el de la Comisión Normalizadora en AFA, cuando la IGJ en 2016 pospuso las elecciones 90 días, puso una comisión normalizadora que fue un caos, recuerdan. Decían que no iba a ser intervención, que iban a ser veedores, pero terminó siendo intervención. Y ahí también la política estuvo involucrada. De hecho, una de las firmas de la resolución fue de un hombre muy cercano a Angelici, al macrismo. En los últimos 2 años, Independiente, San Lorenzo, Unión, Rosario Central y Vélez vieron cómo sus respectivas elecciones se suspendían o se posponían. Ahora es Boca, el 6º equipo argentino en 2 años. Para quienes no les guste el contenido que involucre política, sepan que, como en toda dirigencia, como en todo fútbol, la política está involucrada, aunque no te guste, aunque digas, no, pero el fútbol hay que dejarlo fuera, no existe, chicos. Hay que ser un poquito más cínico, entender que la política está involucrada en el deporte, te gusta o no te guste. Y para entender más de lo que pasa, hay que lamentablemente embarrarse un poco y entender
¿Qué es lo que sucede ahí? No existe el no me gusta la política, pero quiero saber de todo lo que pasa en el fútbol. No, o sea, está una cosa con la otra totalmente involucrada, totalmente vinculada. La IGJ es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene la facultad de fiscalizar a las entidades civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no hay elecciones, interviene. Pero esta historia está plagada de contradicciones propias del macrismo, de la oposición, porque más allá de las declaraciones que todos vimos de Juan Román Riquelme, donde hay como una guía constante, o sea, Juan Román Riquelme mantuvo una historia durante todo este periodo. Todas sus declaraciones van en sintonía, no hay contradicciones entre una cosa que cuenta y otra que no. O sea, esto es fáctico, lo pueden ver en las declaraciones. En diálogo con Olé hace apenas unos días, Andrés Ibarra, candidato a presidente de la oposición, declaró: yo sacaría la palabra intervención, no la quiero para Boca. Me parece que sería un desastre. Todo depende del club. Esperemos se pueda votar. En ESPN, en el día de ayer, dijo: lo de la intervención lo metió Riquelme. Estamos en las antípodas de eso. Pero al ratito se contradijo. Hay varias cosas que se van a definir y van a estar en el ámbito de la justicia. Temas delicados. La justicia va a decidir cómo se procede. ¿De qué estamos hablando? La justicia no querés que se meta, va a ser un desastre, pero a la vez decís que se va a meter. No es la primera vez que hay contradicciones. De hecho, les voy a ir contando lo que sucedió. La primera denuncia que hace el partido opositor surge de un pedido de la DAIA de que se pospongan las elecciones por pedido de la comunidad judía. ¿Por qué razón? Porque el sábado es Shabbat judío. Entonces, para que los socios judíos puedan votar, se quería que se pase la elección al día siguiente, al domingo 3. Según decían, varios socios se sintieron discriminados y presentaron una demanda, una firma, un pedido por no poder asistir a las elecciones. Se sentían discriminados, dejados de lado. El tema es que en esa denuncia hay al menos 3 nombres, según se hizo público, que se presentaron al club al día siguiente y se enteraron por televisión, por la prensa, de que su nombre estaba involucrado ahí. No habían dado consentimiento ni habían demandado nada. Había irregularidades entre lo que demandaba. Por ejemplo, no sé, decía: Julián se sintió discriminado. Y va Julián y dice: no, la verdad es que no es así. Yo no di mi consentimiento, no firmé eso. ¿Qué pasó? Tomaron una lista del padrón y la presentaron en la justicia. ¿Cómo se aprobó eso vía juez? Lo cierto es que si Boca apelaba, decían, quedaba poco tiempo, por lo cual aceptaron el cambio de fecha y el oficialismo esperaba que se vote. Como esto se había resuelto rápidamente, uno dice: bueno, listo, ya se puede votar, genial, ¿no? No, parece que no. El partido opositor volvió a meterse. A solo 10 días de los comicios y a 4 horas del partido de semifinales de Copa Argentina, donde Boca se jugaba su suerte de cara a la próxima Copa Libertadores del año que sigue, una denuncia del partido opositor llevó a que una delegación de la justicia se acerque al club y pida revisar los padrones. ¿El motivo? La oposición sospechaba que había irregularidades y denunciaba que hasta 13.364 socios estaban mal puestos en el padrón, que los habían subido de adherentes a socios activos para que puedan votar. El macrismo pidió sacarlos. El oficialismo decía: no vamos a proscribir gente sin sentido alguno porque lo hicimos legalmente. El oficialismo alegaba: estaba todo en orden, todo en regla. Lo curioso es que de esos 13.000 socios hay 4.189 que, vía audiencia, ya se confirmó, son de la era Angelici. Fueron subidos a socios activos antes de que termine 2019. El resto ya eran socios adherentes durante la era Angelici. O sea, no es que se hicieron socios nuevos. Incluso hoy hay menos socios que en la era anterior del macrismo. Desde 2012 a 2019, más de 50.000, 51.000 en total, socios fueron pasados de adherentes a activos. Cuando la fórmula Damiani y Riquelme se quejaron en las elecciones anteriores, la justicia desestimó esto diciendo que faltaba muy poco para los comicios y que no iban a darle bola a eso. Ahora por 13.000 se está atendiendo y atrasando las elecciones. Diferentes criterios, con una misma situación. Además, algo importante, 4.000 de esos socios, los que te digo que se hicieron activos durante la era Angelici, ya habían votado en 2019. O sea, no son nuevos. Se propuso desde el oficialismo que, bueno, estos 4.100, si querés, que voten en una mesa separada. Si la diferencia entre el partido oficialista y el opositor da 4.100 o menos, vamos a la justicia y lo resolvemos. Ahora, si hay una diferencia mayor, significa que no sacamos ventaja de esto. El partido opositor no quiere saber nada. No hay forma de que concilien entre ambos. El club piensa que hizo las cosas bien. La oposición, ¿qué busca? Dilatar la cuestión. Porque, por ejemplo, ¿no? Si el macrismo está diciendo constantemente: bueno, saquen esos socios y votamos, sabiendo bien que si uno solo de esos 13.000 socios que no van a poder votar demanda al club y dice: che, me dejaste de lado, ¿qué pasa? Tengo funciones como socio, tengo derechos. Eso anularía la propia elección. Se suspendería, se pospondría, sería perder más tiempo todavía.
Entonces tampoco lo podés sacar. A 10 días de los comicios, la intención de la oposición parece ser dilatar la cuestión, maniobra tras maniobra para posponer la elección. Los números no dan, porque si dieran, ya se hubiese decidido que se votaba este mismo fin de semana. Cuando los números no dan, se buscan otro tipo de maniobras. Nos encaminamos a dos opciones. O la comisión de dirigentes actual continúa, como pasó en Independiente durante 9 meses, hasta que haya una elección, o bien interviene la IGJ, algo a lo que el oficialismo no quiere llegar por una razón puntual. El 10 de este mes asume el presidente electo, cercano, claro, a Mauricio Macri. El macrismo tuvo una importancia clave para la victoria del oficialismo, de la ex oposición. Algunas voces dicen el macrismo está atrasando la elección para que una vez asumido Javier Milei, la justicia, la IGJ, intervenga al equipo. No sería la primera vez que pasa. La historia que les conté hace un ratito. Comisión normalizadora en AFA, a meses de que haya asumido Mauricio Macri como presidente de la nación. Un modus operandi muy similar. El macrismo parece no confiar en ganar las elecciones. Al menos yo, en el vínculo que tengo con socios de Boca, todos me dicen lo mismo. Hasta hace poco dudaban tal vez algunos de elegir, de votar a Riquelme, pero después de todo esto muchos se sintieron insultados. O sea, esto lo puedes comprobar fácilmente con hinchas de Boca que tengas a tu alrededor. Muchos se sienten estafados. Hay gente del interior que ha viajado, que ha gastado plata, que se ha alojado en lugares de la ciudad de Buenos Aires y van a venir acá para no votar. Es un gasto mayúsculo, parece no importar. Al final de cuentas la gente siempre es lo último en lo que piensan los dirigentes. ¿Qué opinás? Te leo en comentarios. Me parecía algo recontra importante sabiendo que es el destino de uno de los dos grandes equipos del fútbol argentino. Se están hablando muchas boludeces en el medio también, entonces me pareció una buena manera de traer en limpio, pasar en limpio todo lo que sucedió, todo lo que pasa con mi opinión, mi impronta, por lo cual te espero en comentarios para que me digas qué opinás de todo este tema. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más.